Reciban la más cordial bienvenida a Lectureando, un espacio semanal para disfrutar de la literatura, poesía, cuento, novela, teatro, porque leer es vivir. Es el momento de comenzar. Hola, hola, hola a todos y todas los que me siguen hoy, tanto en vivo desde Facebook o en diferido a través de las plataformas del podcast, Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Google Podcasts y todo lo demás. Es un placer volvernos a encontrar en un nuevo Lectureando, esta vez un episodio especial. Tenemos meses de no lanzar un episodio nuevo, pero hoy no podíamos dejarlo pasar bajo ningún concepto, porque hoy es ni más ni menos que el Día Internacional del Libro. Cada 23 de abril nos reunimos a celebrar y a festejar esta maravilla que se inventara hace tantos años y que nos ha transportado y nos ha llevado y traído a rincones inimaginables de la fantasía o a esquinas secretas del conocimiento. Así que feliz Día Internacional del Libro, que es una conmemoración que es impulsada desde 1988 por la UNESCO y se celebra a nivel mundial, y es para promover y fomentar la lectura, la industria editorial y también el derecho de autor, muy importante. Así que hoy es un día realmente que debemos festejar. ¿Por qué se celebra el 23 de abril? No sé si ustedes sabían esto, pero el 23 de abril de 1616 coincidió la muerte de tres grandes autores, dos impresionantes, uno tal vez no tan conocido por nosotros, pero que también dejó su huella en las letras, ni más ni menos que Don Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, que muy importante, no es el mismo Garcilaso de la Vega, aquel de poderoso don dinero, don caballero es don dinero, sino que es un peruano español que tenía raíz inca. Muy interesante, cuando tuve la oportunidad de estar en Perú el año pasado, en Cusco, pudimos ver su casa, que es ahora un museo. Entonces, estos tres personajes fallecieron el 23 de diciembre de 1616, o casi, porque en realidad Miguel de Cervantes falleció el 22, pero el acta se llenó el 23, que fue el día que lo sepultaron. Igual se celebra en honor a ellos, pero además de ellos, coincide con la fecha 23 de abril de nacimiento o muerte de muchos otros autores prominentes como Maurice Druon, Aldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, José Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth. Y pues es un día entonces significativo para las letras. Pues para celebrar este Día del Libro, como Miguel de Cervantes está vinculado en la razón de la celebración, se me ocurrió que deberíamos traer a Miguel de Cervantes y su máxima obra, Don Quijote de la Mancha, para hacer la celebración del Día del Libro. Vamos a ver si tengo algún comentario. No tengo ningún comentario más, entonces seguimos adelante. Bienvenidos y bienvenidas todos quienes me acompañan. Algunas personas que nos siguieron bastante durante la temporada regular de Lectureando, como mi querida Marlene, que está ahí presente, mi amiga Isa, que nos oye desde España, y también otra gente que tal vez estaban uniéndose hoy por primera vez. Así que muchas gracias a todos y todas. Pues vamos sin más a la materia. Don Miguel de Cervantes Saavedra nace el 29 de septiembre de 1547, o por lo menos eso se especula, los récords no eran tan específicos y precisos en esa época, y en Madrid. Es considerado la máxima figura de la literatura española, sin duda alguna, universalmente conocido por su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, también escribió teatro y otros tipos de otros escritos muy bellos que nos heredó. Revolucionó la literatura española. Se considera que El Quijote es la primera novela moderna de la historia.
No solo la literatura española, la literatura mundial. En muchos lugares se considera que es la obra cúspide de la literatura universal. Eh, Nace en Alcalá de Henares. Segundo apellido, Saavedra, que empezó a utilizar después de haber estado preso, ya vamos a hablar de eso, viene de la palabra Shaibedra, que es una palabra árabe, no sé si la estoy pronunciando bien, que en árabe significa manco. Y todos saben que a él se le conocía como el Manco de Lepanto. Ahora vamos a hablar un poquito también de eso. Su padre era cirujano, su abuelo era abogado y su bisabuelo era trapero, o sea, vendía telas. O sea, en realidad él no heredó las letras ni heredó el gusto artístico de su familia, sino que era algo muy suyo, muy propio. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes, que probablemente y no llegaron a ser universitarios, era algo muy poco común en su época, pero parece ser que pudo haber estudiado en Valladolid, Córdoba o Sevilla. En 1566 se estableció en Madrid, asistiendo al estudio de la villa, que era regentado por el catedrático de gramática y filoerasmista Juan López de Hoyos, que en 1569 publicó un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. Y López de Hoyos incluye en ese libro dos poesías de Cervantes, a quien llama nuestro caro y amado discípulo. O sea, ya desde ahí se veían las dotes literarias de Cervantes. Se ha conservado una providencia, un documento de Felipe II que de 1569, donde manda a prender a Miguel de Cervantes, acusado de herir en un duelo a un tal Antonio Sigura, maestro de obras. Si se tratara realmente del Cervantes que conocemos y no de alguien que se llamaba igual, podría ser este el motivo que le hizo emigrar a Italia. Allí, en Italia, leyó los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto, que tanto influirían luego en su obra El Quijote. Ocupa una plaza de soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina, del tercio de Miguel de Moncada. Se embarca en la galera Marquesa. El 7 de octubre de 1571 participó en la famosísima Batalla de Lepanto. Y cito, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. De ahí le viene el nombre del Manco de Lepanto, que se interpreta mal, pues no es que perdió la mano, sino que la mano se le anquilosó porque se le fueron dañados unos tendones y un trozo de nervio le fue seccionado por un trozo de plomo de una explosión. Estaba entonces, pues, disminuida su capacidad de la mano izquierda. Ahora, las heridas no debieron ser demasiado graves porque después de 6 meses de permanencia en un hospital en Mesina, Cervantes volvió a su vida militar en 1572. Después de su regreso, durante su regreso desde Nápoles a España, a bordo de la galera Sol, una flotilla turca comandada por Mami Arnaute los hizo presos a Miguel y a su hermano Rodrigo el 26 de septiembre de 1575 y fueron llevados a Argel. Los años en Argel constituyen lo que Alonso Zamora Vicente llamó un hecho primordial en la vida de Cervantes que la divide en dos mitades. En los casi 5 años de prisión, Cervantes, que era un hombre que no se acomodaba, no se dejaba menoscabar, tenía un fuerte espíritu y gran motivación, trató de escapar en 4 ocasiones. ¿M? Y él mismo organizó los 4 intentos. Para evitar represalias en sus compañeros de cautiverio, se hizo responsable de todo ante sus enemigos y prefirió la tortura a delatarlos. Vean el espíritu y la entereza de este hombre. También fue dramaturgo y sobresalió en un género que se llama el entremés, que eran pequeñas obras, normalmente cortas y con moraleja, que se introducían en los entreactos en las grandes obras, tragedias. También tuvo comedias en las que describe sus experiencias personales como esclavo cautivo de los musulmanes en Argel, y también
tiene obras maestras como su tragedia El cerco de Numancia y la comedia El rufián dichoso. Y hace poco se recuperó otra tragedia que se consideraba perdida, que se llama Jerusalén, también muy notable. En enero de 1605 publicó la primera parte de la que será la obra cumbre de su bibliografía, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y con esto se marcó el comienzo del realismo como estética literaria y creó el género de la novela moderna. Eh, Luego la novela polifónica de amplísima influencia posterior. Y cultivó acá, fue esto lo que logró ser pionero de esta forma, una escritura desatada, fue lo que cultivaba. Entonces el artista podía mostrarse épico, lírico, trágico y cómico todo al mismo tiempo o en distintos pasajes de la obra. Y esa es la maravilla que tiene el Quijote, ¿verdad? La segunda parte se publica hasta 1615. El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Ambas obras, o sea, ambas partes le ganan un puesto en la historia de la literatura indiscutible y convierten a su autor, junto con Dante Alighieri, William Shakespeare, Michel de Montaigne y Goethe, en un autor canónico de la literatura occidental. Fallece Miguel de Cervantes, como ya lo vimos, el 22 de abril de 1616, a los 68 años, a causa de diabetes. Así que ya tenemos esta información de quién era Cervantes. Y, hola, 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 la gente que está llegando luego, que no nos haya saludado. Luisa, Denise, Mila. Gracias por conectarse. Y pues ya tenemos esta semblanza de este hombre ejemplar, Miguel de Cervantes, para celebrar el Día del Libro. Y entonces vamos a iniciar la lectura del Quijote. Hago una observación, lo voy a leer en su castellano antiguo. O sea, habrá palabras que nos resultarán un poco enredadas, incluso a mí. Así que cualquier cosa se debe a que estamos en vivo. Lo primero que les quiero leer es esta taza, que es como el cómo se refrenda la publicación de un libro en esas épocas. Y dice: yo, Juan Gallo de Andrada, escribano de Cámara del Rey nuestro Señor, de los que residen en él su consejo, certifico y doy fe que, habiéndose visto por los señores del un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, tasaron cada pliego del dicho libro a 3 maravedís y medio, el cual tiene 83 pliegos, que al dicho precio monta el dicho libro 290 maravedís y medio, en que se ha de vender en papel, y dieron licencia para que a ese precio se pueda vender, y mandaron que esta tasa se ponga al principio del dicho libro, y no se pueda vender sin ella. Y para que de ello conste, di el presente en Valladolid a 20 días del mes de diciembre de 1604 años. Juan Gallo de Andrada. Qué bonito, ¿verdad? Tenía una certificación de precio. No podían especular con él, pero tampoco podían venderlo más barato. Y tengo el testimonio de las erratas. Este libro no tiene cosa digna que notar que no corresponda a su original. En testimonio de lo haber correcto, di esta fe en el Colegio de la Madre de Dios de los Teólogos de la Universidad de Alcalá, en 1 de diciembre de 1604 años. El licenciado Francisco Murcia de la Llana. O sea, los libros estaban certificados, garantizados. Y por último, una aprobación. Por mandado de vuestra Alteza he visto un libro llamado El ingenioso hidalgo de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra, y me parece, siendo de ello vuestra Alteza servido, que se le podrá dar licencia para imprimille, porque será de gusto y entretenimiento al pueblo, a lo cual, en regla de buen gobierno, se debe de tener atención. Allende de que no hallo en él cosa
en él cosa contra policía y buenas costumbres, y lo firmé de mi nombre en Valladolid a 11 de septiembre 1604. Antonio de Herrera. Hay una anécdota muy linda sobre el Quijote y dicen que uno de los reyes, no estoy seguro si fue Carlos V incluso, posteriormente a, bueno, su publicación y demás, un día se asomó por la ventana en su palacio, vio que había un paje, un sirviente, muerto de risa debajo de un árbol leyendo un libro y se revolcaba y se agarraba la panza. Y mandó a pedir, mandan a que ese paje me diga qué libro está leyendo con tanto regocijo. Y pues, ni más ni menos que la respuesta fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Esto es importante porque hay como una especie de prejuicio a veces contra el Quijote, ver aquel monstruo de aquella cantidad de páginas. Y la verdad de las verdades es una obra muy graciosa, muy jocosa, pero nos enseñan a leerla mal, nos enseñan a leerla obligada y todo el mundo dice, y ahora les toca leer el Quijote y ya todo el mundo se resfrió y todo el mundo ¿verdad? Es muy complejo. Entonces, vamos a dar inicio a la lectura. Estoy tratando de encontrar un Zoom que me quede cómodo para leer esto. Para... Ahí estamos bien, ahí se ve bien bonita, bien grande la letra. Ya no somos jóvenes a tiempos aquellos en que se leían letritas así. Entonces, primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semanas se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama, que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi todo de punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito:
La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubieran curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra. Como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado de Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que todo en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas, soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al alma que tenía, y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas. Y caballo
a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándoselos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa en poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada en el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según él decía a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho el morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa
sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma, decíase él. Si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario le acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. ¡Oh! ¿Cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso? Y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza, Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Ese es el primer capítulo. Este, ¿Cómo lo van sintiendo? ¿Verdad que es festivo, es alegre, es jocoso? Nosotros hace unos cuantos añitos, 16, vaya, con mi colega, con pinche creativo Diego Soto, hicimos una adaptación escénica del Quijote, él y yo, nada más. Era muy divertida, era muy interesante. La llevábamos por colegios de todo el país y la gente no paraba de reírse de inicio a fin. Y era un 80% textos sacados literalmente de esta traducción del Quijote, de esta versión del Quijote original. Era muy bonito. No sé si alguien de los que me escucha tuvo la oportunidad de verla, se llamaba Memorias de Don Quijote, tiene su paginita de Facebook que no se movió mucho, pero ahí pueden ver algunas fotos. La última versión que tuvimos no actué yo, porque yo estaba actuando en otra obra en la que tenía que tener la cara peluda como estoy ahora, más peluda, y el personaje que yo interpretaba no podía tener barba, entonces entró una actriz a hacer mi personaje. Es muy interesante haber sido sustituido por una actriz. Historias y anécdotas. El Quijote ha andado rondando desde siempre. Tengo otra anécdota muy linda y se las quiero compartir, y es que mi mejor amigo de toda la vida, mi gran amigo desde infancia, Mauricio Meléndez, gran actor, locutor, actor de voz nacional, y gran ser humano, tremenda persona. Y yo nos conocimos o empezamos nuestra amistad porque nos tocó actuar juntos a mi tierna edad de 10 años y él 11. Ya lo canté que es mayor que yo. Este, él siempre dice que es cuando él era más alto que yo. Eso cambió hace mucho tiempo. Hicimos un fragmento de esta obra, que es el fragmento de la ínsula Barataria, un fragmento del Quijote, donde yo interpretaba a Sancho Panza y él era el doctor Pedro Recio de Agüero. Y siempre nos acordamos de esas escenas y desde ahí nuestra amistad se selló. Así que el Quijote es, como dice el mismo Alonso Quijano, significativo para mí. No sé, estamos ya para arriba de la media hora del programa, que siempre se promete media hora, pero yo me animaría
a leerme un capítulo más. ¿Quién se apunta a quedarse escuchando un capítulo más? Si me lo ponen en los comentarios, pues yo sigo. Por ser un especial, yo creo que podemos leer el segundo capítulo. ¿Qué opinan? Vamos a ver, chon, 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 chon. Es lenta la entrada de los comentarios, me he dado cuenta. Pues bueno, yo voy a jugar de que ya salió un comentario que decía que sí leyéramos, porque la verdad yo estoy entotorotado con la lectura una vez más del Quijote. Los que no hayan leído el Quijote, léanselo por placer. Olviden ahora las ataduras de leerlo para examen y aprenderse cosas. Disfrútenlo, es una historia encantadora, entrañable. Y nos vamos con el segundo capítulo, que dice capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, en tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer, y así sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como noble caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que lo fuesen más que un arminio. Y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus zarpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era verdad que por él caminaba, y añadió diciendo:
Dichosa edad y siglo dichoso aquel donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado: Oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habé desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con estos iba ensartando otros disparates, todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día, y al anochecer su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella que no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Dióse priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta, se le representó que era un castillo, con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos que, sin perdón así se llaman, tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga llenas de miedo, se iban a entrar en la venta. Pero don Quijote, coligiendo por su huida su miedo,
alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro con gentil talante y voz reposada, les dijo: «Non fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno. Ca la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran». Mirabanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que don Quijote vino a correrse y a decirles: «Bien parece la mesura en las fermosas, y es mucha sandez. Además, es mucha sandez, además, la risa que de leve causa procede. Pero non vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío non es de al que de serviros». El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa, y en él el enojo, y pasara muy adelante si aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas, en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente, y así le dijo: «Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará, y en ella en mucha abundancia». Viendo don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero, y la venta, respondió: «Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etcétera». Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que Caco, ni menos maleante que estudiantado paje. Y así le respondió: «Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar. Y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche». Y diciendo esto, fue a tener al estribo a don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y no le pareció tan bueno como don Quijote decía, ni aun la mitad, y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas por no poderse quitar los ñudos. Mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó con toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar. Y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: «Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas del su Rocino, o Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y don Quijote de la Mancha el mío, que puesto que no quisiera descubrirme fasta que las fazañas
fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón. Pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra. Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso. A dicha acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacalao, y en otras partes curadillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que dalle de comer. Como haya muchas truchuelas, respondió don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos, que en una pieza de a 8. Cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca, y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa y a la puerta de la venta por el fresco, y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos, si otro no se lo daba, y ponía, y ansí una de aquellas señoras servía de este menester, mas al darle de beber no fue posible. Ni lo fuera si el ventero no horadara una caña, y puesto el un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino. Y todo esto lo recibía con paciencia a trueco de no romper las cintas de la celada. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar don Quijote que estaba en algún famoso castillo, y que le servían con su música, y que el abadejo eran truchas, y el pan candeal, y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida, mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Y ahí estamos, primeros capítulos de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una obra que disfruto enormemente, no sé si se notó, y pues que espero que ustedes también hayan disfrutado cuando la leyeron. Si no la han leído, pues las invito a que se tomen la aventura viéndola así. Es una parodia, es una obra jocosa, graciosa. No le tengan miedo, no es una obra seria y de estudiarla. Es una obra para gozarla. Esto ha sido este especial de Lectureando. Quiero agradecer a quienes estuvieron por aquí hoy: Berita Fernández, Denise Valverde, Luisa Sánchez, Mila, Marlene, siempre, Dora, Katia, Isa. En realidad, pues muchas gracias. Son los nombres que puedo ver aquí. No sé si hay algunos que me estoy perdiendo. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieren que vuelva lectureando, les invito a sumarse a Patreon, Amaral Sánchez CR. ¿Cómo lo voy a poner en los comentarios? Para que
puedan ayudarme a que el espacio regrese. Y si conocen de alguna empresa o algo que quisiera patrocinar, pues también diríjanlos a mí. Amaral Sánchez CR. Se los estoy poniendo en los comentarios y pueden suscribirse ahí. Hay distintas categorías, distintos premios y recompensas por ellas. Así que los invito a seguirme siempre en Lectureando, porque leer es vivir. Hasta la próxima, que esperemos llegue pronto. Esto ha sido Lectureando, especial del Día del Libro 2021. Muchas gracias por acompañarnos en otro Lectureando. Si lo disfrutó, síganos y deje sus comentarios. Recuerde buscarnos en nuestra página en Facebook, Amaral Sánchez CR, o en Instagram, @amasan1970. Porque leer es vivir. Los esperamos en el próximo Lectureando con Amaral Sánchez.